Me gustaría invitaros a meditar en esta mañana en la palabra del Señor en Primera de Timoteo, capítulo 2, los versículos que van del 1 al 8. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Y mientras llegamos ahí, un poco de recordatorio, porque sabemos cuando leemos los escritos del apóstol Pablo en su palabra que Pablo era un hombre de oración, ¿verdad? De la misma manera que Cristo era un hombre de oración. Su prioridad era la oración en todo momento. Él tenía una devoción, él tenía una necesidad por orar. Pablo, que era un fiel imitador de Cristo, también muestra en los escritos que nos ha dejado en la palabra revelada por Dios que él tenía una preocupación especial por la oración. De hecho, nos damos cuenta cuando leemos cada una de sus cartas, siempre hay una acción de gracias por la iglesia, siempre hay contenido de oración y nos damos cuenta de la importancia que tiene, ¿verdad? La oración, hermano, es uno de los pilares de nuestra vida. Además, que es uno de los pilares fundamentales también de la vida de la iglesia. Un autor llamado Robert Murray M'Cheyne, en una de sus frases, de las muchas que escribió, ahora, más de 150 años después de su escrito, él decía, una cita literal, un hombre no es nada más que lo que es cuando está de rodillas delante de Dios. Otra de sus frases célebres dice lo siguiente, Señor, hazme tan santo como pueda serlo un pecador perdonado. Uno de los libros que me ha hecho mucho bien con respecto a la vida de oración del apóstol Pablo es un libro titulado Un llamamiento a la renovación espiritual. Y Pablo, y el autor, Donald Carson en este caso, trata las prioridades de Pablo en la oración, en cada una de las cartas que ha escrito. He meditado mucho en este libro siempre durante un tiempo porque quería tener una devoción por la oración de esta misma manera, por la iglesia del Señor. Y al comienzo, en el prefacio del libro, él lo comienza de la siguiente manera. Espero que estemos atentos a ver si después en nuestro corazón decimos estoy completamente de acuerdo. Él cita lo siguiente. Dudo que exista algún cristiano que más de una vez no haya tenido problemas para orar. En sí mismo, esto no resulta ni sorprendente ni desmoralizante. No es sorprendente porque aún somos peregrinos que tenemos que aprender muchas lecciones. No es desmoralizante porque los conflictos con estos temas son parte del modo en que aprendemos. Lo que sí resulta tanto sorprendente como deprimente es la enorme falta de oración a gran parte de la Iglesia occidental. Es sorprendente porque está en desacuerdo con lo que la Biblia dice, que ofrece un modelo de cómo debería de ser la vida cristiana, y es deprimente porque a menudo coexiste con un extremado activismo cristiano que de algún modo parece vacío, frívolo y superficial. Igual de perturbadoras resultan las entusiastas oraciones en algunos círculos que rebosan de libertad emocional, pero que no están controladas por una cuidadosa reflexión sobre las oraciones de la Escritura. Continúa diciendo y hace una reflexión personal. Me gustaría poder decir que nunca caigo en estas trampas. Lo cierto es que caigo en eso que condeno. Pero si queremos avanzar reformando nuestra oración, tanto individual como colectiva, tendremos que empezar escuchando de nuevo la Escritura y buscando la ayuda de Dios para entender cómo aplicarla en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestra iglesia. Seguro que todos estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Con este prefacio. Y la pregunta que yo me hago cuando leo la palabra y leo esta reflexión de un hombre que ha hecho un estudio sobre esto es, reafirmo estas palabras. Y la segunda pregunta es, ¿tengo una carencia en mi vida sobre mi vida de oración, tanto personal como en la iglesia? ¿Realmente responde, estoy de acuerdo con lo que condeno en lo mismo que hago? Y sin duda alguna, yo estoy seguro que aquí ninguno de nosotros vamos a decir que la oración no es lo más importante. Nadie creo que diga eso, ¿verdad? Ni que la oración no debe ser la prioridad de la iglesia. Nadie creo que tampoco diga eso. Pero hay un dicho popular que dice del dicho al hecho hay mucho trecho. Así que, hermano,
estamos llamados a orar. Pablo, en estos versículos que vamos a estar meditando en esta mañana, está pidiendo orar. Y aquí entramos en una sección en la primera carta de Timoteo que va desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, 16 y que trata de dar instrucciones con respecto a la iglesia de Éfeso. Anteriormente, Pablo ha dado instrucciones con respecto a las falsas enseñanzas, a los falsos maestros que habían distorsionado la vida de la iglesia, habían introducido el pecado por falsa doctrina y evidentemente siempre que se introduce el pecado en una iglesia, y más si viene desde un liderazgo inadecuado, produce desorden en la iglesia. De tal manera que el apóstol Pablo tiene que empezar a poner orden. Hace una advertencia, en primer lugar, qué es lo que hay que hacer con esos falsos maestros, que hay que ponerlos fuera, que no hay que prestarle atención, pero evidentemente si han permanecido durante mucho tiempo, han distorsionado el orden de la iglesia. Y todas estas actuaciones a las que Pablo ahora va a empezar a corregir, tiene un sentido de enderezar de nuevo lo que la palabra, lo que se había enseñado, y no distorsionar y poner la iglesia de nuevo en orden. Una iglesia que exalte a Dios, que proclame la palabra de Dios, que corrija las instrucciones, una iglesia ordenada que trae gloria al Señor, y eso es lo que Pablo a continuación va a estar haciendo. Así que anteriormente vemos a Pablo dando instrucciones con respecto a esa falsa doctrina, pero ahora es en relación en cómo la iglesia, en la forma en cómo la iglesia debe de ser instruida. Y observamos, hermanos, que Pablo en ese orden comienza precisamente con la oración. Precisa con la oración. Y en este caso, con la oración intercesora. Y en un caso más concreto, con la oración intercesora hacia los perdidos. Hacia aquellos que necesitan el Evangelio. Así que, visto esto, hermanos, vamos a leer el pasaje en 1 Timoteo 2, del 1 al 8. Y mirad lo que dice ahí el apóstol Pablo a Timoteo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hasta aquí la lectura de la palabra. Y en esta mañana, hermanos, quiero que veamos cómo debemos de orar por la evangelización. Cómo debemos de orar por aquellos que son perdidos. Cómo debemos de orar por aquellos que están viviendo aún su vida en pecado. Y quiero que le veamos en 3 instrucciones que el apóstol Pablo va a dar aquí, sencillas y muy aplicables para cada uno de nosotros. En primer lugar, vamos a ver que es un mandato amoroso hacia los pecadores. Versículos 1 y 2. En segundo lugar, vamos a ver la necesidad que los pecadores tienen que oremos por ellos, de aquellos que no tienen a Cristo. Versículos 3 al 6. Y en tercer lugar, vamos a ver la oración o la actitud al orar por aquellos que proclaman el Evangelio. Así que en primer lugar, hermanos, tenemos un mandato amoroso por parte del apóstol Pablo a Timoteo, una verdad principal y una verdad general que se aplica a todos y cada uno de nosotros a orar por los pecadores. Repetimos, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, hermanos, Pablo aquí no está diciendo, o nos está diciendo, mejor dicho, que no debemos de dejar a nadie exento de la oración a la cual después vamos a predicar el Evangelio. Pablo no está limitando nuestra oración. Anteriormente, Pablo había dicho que tenemos que ser fieles, le estaba diciendo a Timoteo,
fieles hombres que pelean la buena batalla de la fe contra todo aquel que va en contra de la verdadera palabra de Dios. Pero ahora él está diciendo que de esa misma manera debemos ser fieles a la hora de orar por todos los perdidos. Pablo ahora pasa de una conversación en la cual está instando a Timoteo a cumplir con su función de una forma particular, aunque esto es aplicable de forma general, ¿verdad? Todos tenemos que defender la fe, conociendo la fe y poniéndola en práctica, pero en el caso del liderazgo de Timoteo tenía que hacerlo de una manera enfática porque ese era su llamado. Ahora, de forma general, habla también y principal que él tenía que estar en la oración, pero de forma genérica es algo que aplica a todos y cada uno de nosotros. Pablo aquí ahora lo que está haciendo es mostrar la pasión que hay en su corazón por la oración hacia todos aquellos que están perdidos, hacia todos aquellos que están sin Cristo. Así que es un mandato amoroso, es un mandato que muestra la necesidad que hay en el apóstol Pablo de instruir a Timoteo y a nosotros en general para orar por los perdidos. Por eso él dice, exhorto ante todo. Y como decía anteriormente, hermano, yo le suelo hacer muchas preguntas al texto. Esta es una de las instrucciones que más he aplicado en mi vida y siempre me hago preguntas. Bueno, ¿creemos que la forma de continuar Pablo aquí es porque probablemente había una ausencia en la oración por los perdidos? Bueno, la lógica nos dice que sí, pero el texto además, si Pablo comienza con esta instrucción es porque estaban careciendo de orar por aquellos que estaban perdidos. Consecuencia, pues evidentemente de no tener interés en la salvación de nadie, además de que dos grupos de los que están apuntando a que estaban interviniendo con falsa doctrina o falsa enseñanza hacía que no tuviesen preocupación por la salvación de las personas. Así que nos muestra que lo más probable es que estaban careciendo de la oración. Y Pablo, con todo lo acertado que siempre, va a apuntar en primer lugar a eso. Los perdidos, aquí en este caso, o la falsa enseñanza, podía venir de dos vertientes. En primer lugar, en el capítulo 1, los versículos del 7 al 11, observamos que dice el apóstol Pablo que estos que estaban enseñando de manera falsa, aquí describe queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Y continúa la lista, ¿verdad? Ahora, aquí está hablando de ciertos elementos del judaísmo en los cuales la salvación consideraban que eran de forma exclusiva para aquellos que pertenecían al pueblo judío o aquellos gentiles que habían sido prosélitos, aquellos que cumplían con las ceremonias mosaicas, como está diciendo el apóstol Pablo. Por lo tanto, nadie tenía más derecho a la salvación que este grupo selecto que cumplía con la ley. Me lleva a recordar Jonás, ¿verdad? Jonás era un judío ahí arraigado, lo ha predicado aquí. Así que el interés que tenía Jonás porque los de Nínive no conocieran el Evangelio no era otro que consideraba que la salvación solamente le pertenecía a los judíos. Por tanto, huía del mandato de Dios. De esta misma manera, puede que la evangelización no estuviese, o la predicación de la salvación, o la oración, en este caso, que es lo que estamos hablando, no tuviesen un interés principal en que nadie más fuese salvado. Pero luego también había una segunda vertiente, ¿verdad? Había un grupo que creían ser la élite religiosa, los cuales sostenían que la salvación solo pertenecía a un grupo exclusivo, a un grupo que se puede definir como un prenocticismo lo que había, los cuales eran personas que tenían un conocimiento superior, por tanto, ellos vivían a unos niveles no concebidos para todo el mundo. De tal manera que esta vertiente, tanto una como la otra, mostraban que no había un interés especial. Si no cumplías con estos requisitos, para orar por ellos, porque tenías que cumplir con alguno de los dos para poder llegar a la eternidad como ellos la quisieran definir, ¿verdad? Observamos que estas vertientes, hermanos, no tienen interés en ningún momento de cumplir con la vida de oración. Y sin embargo, Pablo,
con la sana doctrina interviene de una manera diferente. Porque Pablo lo que dice es orad. Y vemos aquí, hermanos, que él está diciendo que se hagan oraciones, que se hagan rogativas, que se hagan peticiones, y termina diciendo con acción de gracias. Orad por todo. Nada de grupos exclusivistas, sino orad por todo y cada uno, porque además era la necesidad que había imperiosa y sigue habiendo de forma imperiosa en la actualidad, en el día de hoy. La oración por los perdidos. Ahora, estos tres elementos que el apóstol Pablo está diciendo aquí tienen que ver con la oración, pero daros cuenta el énfasis y la pasión que le está poniendo Pablo, por el que, aunque son palabras sinónimas, los matices que tienen cada una de ellas van a mostrar cómo era una necesidad urgente la que había por orar por todos aquellos que necesitaban recibir el Evangelio. Así que Pablo está enfatizando, y esto es un énfasis para cada uno de nosotros, hermanos, para cuando oremos por los perdidos, lo hagamos de una forma consciente de la situación en la cual están. Y él dice que se hagan rogativas. Vamos a describir simplemente matices para darle la importancia. Pero cuando habla de una rogativa, hermano, está hablando de que oramos conociendo nosotros la carencia que tiene otra persona por algo muy urgente y que desconoce. No es tanto una oración de hablar, Señor, salva, sino ponerle pasión en lo que nosotros conocemos por medio de la palabra, en el estado natural sin Cristo que tiene esa persona. Rogamos, imploramos, demandamos a Dios de forma urgente que obre en el corazón de una persona que es incapaz de reconocer su pecado. Así que le pone un énfasis especial en la oración por los perdidos. Cuando hablamos de rogativa, la palabra significa carecer o necesitar. ¿Y por qué acudimos a Dios ante personas a las cuales les vamos a predicar el Evangelio, hermano? Porque Dios, que es omnisciente, es el único que puede suplir la necesidad más urgente que el ser humano tiene por medio de la salvación que Él regala por gracia. Ahora Él dice que se hagan también oraciones. Cuando hablamos de la oración lo incluye todo, ¿verdad? Tenemos la descripción de que es la definición para decir que estamos hablando con Dios. Nos estamos dirigiendo a Dios Padre. Sabemos que Él es el único al cual adoramos, al cual reverenciamos, así que dirigimos la oración a aquel que sabemos que tiene poder sobrenatural para transformar la vida de las personas. Así que rogamos en un sentido de urgencia, pero no lo hacemos ante cualquier intercesor, sino al único Dios todopoderoso que puede traer convencimiento de pecado por medio de la obra del Espíritu Santo. La salvación, hermano, es de Dios. Pablo lo está enfatizando en todo momento. La salvación no es nuestra, no nos pertenece a nosotros. Nos está llamando solamente a orar y a predicar el Evangelio a lo largo de toda la palabra, pero la salvación viene de Dios. ¿Y a quién vamos a rogar? ¿Y a quién le vamos a pedir en oración? Si no es a otro, aquel que tiene todo el poder y toda la autoridad para salvar en su soberanía, en su omnisciencia y en su conocimiento de lo que es el pecado. Así que rogamos, oramos al Señor y le hacemos las peticiones. Como se las hacemos cuando tenemos una necesidad y hacemos peticiones directas. La palabra aquí es entesis, que significa estar de acuerdo con alguien. Hermano, nosotros estamos de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando la conocemos y somos instruidos por ella, que todo pecador necesita intercesión de oración para que venga al Evangelio. El hombre tiene la necesidad urgente de escuchar la palabra de Dios, de escuchar el Evangelio que salva. Y es nuestra función, hermano, orar al Señor. ¿Para qué? Para que abra su corazón y una petición directa. El apóstol Pablo, siempre pienso, no había persona que no cayese en sus manos que se iba a ir sin la predicación del Evangelio. Así deberíamos de ser todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nos acordamos del caso de Filemón. Podremos decir, uy, ¿qué circunstancias se dieron para que cayeran? Bueno, lo importante es que cayó en las manos de la persona que no se iba a escapar vivo sin predicarle la palabra de Dios. Y está haciéndolo aquí y pide directamente, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando oramos de tal manera que estamos de acuerdo con la necesidad que hay por el pecador de acudir a Cristo. Así que debemos de pedir con un sentido verdadero
de compasión, de urgencia, de rogativa, antes incluso de predicarle a las personas que vienen a Cristo. Y él termina estos tres elementos y hacerlo con acción de gracias, hacerlo confiado. Debemos de orar aún de esta manera, estando agradecidos a Dios, porque gracias a Él, queridos hermanos, el Evangelio se extiende. Y nosotros tenemos el privilegio de hablarlo, y no para difundir. Tenemos que hablar el Evangelio con sentido, no para difundir una sabiduría que siempre se va a quedar corta a la sabiduría que tiene Dios, sino precisamente para que las personas vengan en arrepentimiento, sabiendo que algunos van a responder con fe. Hermano, la pregunta es, ¿forma parte de nuestra oración personal estos elementos de urgencia, estos elementos de necesidad, estos elementos de rogativa? ¿Quién de nosotros se ha levantado esta mañana y ha dicho, Señor, trae salvación hoy? Yo no conozco parte de la congregación, no sé quién es salvo, quién no es salvo, pero lo principal antes de venir, antes de salir al coche, al ajetreo, Señor, trae salvación por medio de tu palabra. No conozco las personas que me van a rodear hoy, no solo en la congregación, sino a lo largo de todo el día, pero oro, como decía el apóstol Pablo, abre su corazón y dame palabra. Un hombre experto que conocía el Evangelio a la perfección le dice al Señor, dame palabras para que pueda predicar el Evangelio en el día de hoy. Hermanos, forma parte eso de nuestra oración, desde el comienzo de la mañana, porque eso es lo que nos está diciendo aquí. Tenemos una preocupación verdadera por orar por los que no tienen a Cristo y sabemos y somos conocedoras y conocedores de lo que es no tener a Cristo. Porque esa debería de ser nuestra prioridad, hermano. Todos hemos venido por medio del mismo Evangelio, los que hemos venido a salvación. Por medio de ese Evangelio que está regada de oraciones alrededor nuestro, aún sin nosotros saberlo. Y qué eficaz ha sido cuando hemos respondido por medio de la obra del Espíritu Santo con arrepentimiento y petición de perdón al Señor, y nos ha salvado y nos ha liberado de nuestros pecados. Y debemos continuar, hermanos, con esa antorcha de la oración al respecto. Y la pregunta es, ¿y por quién debemos de orar? Porque Pablo está dando respuesta. Oramos por todos. No está limitando absolutamente a nadie. El alcance de la oración, hermanos, lo hacemos por todas las personas. Oremos, dice aquí, por todos los hombres. No solamente por nuestra familia más cercana, que tenemos una responsabilidad. Evidentemente los amamos, los queremos, los tenemos cerca, hablamos con cada uno de ellos. Pero aquí está diciendo por todos los hombres. ¿Por qué? Porque todo aquel que no tiene a Cristo está en la misma tesitura, ya sea mi hermano, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, como una persona que desconozco y que el Señor puede poner hoy en mi camino, aún sin conocerlo, y darle la oportunidad de recibir el Evangelio. Todo aquel que no tiene a Cristo está en la misma tesitura delante de Dios. Y mirad, hermano, oramos por todos, aún sabiendo que Él solamente sabe, en su omnisciencia y en su soberanía, quién va a venir en arrepentimiento. Pero Pablo está diciendo, orad por todos, independientemente de la información que podáis tener. Orad por todos, porque todos delante de Dios están en la misma tesitura. Así que Pablo no está condicionando la oración de la iglesia de Éfeso, Pablo no está condicionando la oración de Timoteo, sino que la está extendiendo y ahora va a ser un poco más explícito al respecto. Nosotros, hermanos, en ningún momento sabemos quién va a venir a la salvación. Es algo que le pertenece al Señor. Y aún así debemos de predicar el Evangelio. La palabra nos dice que Dios quiere, y esto es literal por la palabra, que todos los hombres sean salvos. Y esto no nos debe hacer dudar en ningún momento de que esto es una verdad de Dios, aunque evidentemente Él sabe que no todos van a responder al Evangelio de la misma manera. Pero aún así, eso a nosotros, el Señor no nos está poniendo en esa tesitura. Ve y háblale a la gente hasta que los convenzca. Por tu, como decía Eber, por tu sabiduría, por tu conocimiento. No, está diciendo, ora y predica el Evangelio. No nos está poniendo en otra tesitura, ¿verdad? De hecho, daros cuenta que Dios no se goza en ningún momento en los que se pierden, sino que se goza en los que se salvan. El profeta Ezequiel
en el capítulo 33 y versículo 11, dice, diles, vivo yo, está hablando a su pueblo, ¿verdad? Declara el Señor Dios que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Y de forma enfática dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Y es una especie de súplica, ¿verdad? Y está suplicándole a la gente que teniendo la solución a sus problemas en la obediencia a un pueblo infiel, como nosotros muchas veces somos una iglesia infiel, Él está enfatizando en que lo único que lleva a la salvación son los caminos de Dios. Y nuestra oración, hermanos, debe de ser de esta misma manera. De una manera que los pecadores vengan y abracen el Evangelio, la salvación, por medio de la entrega a Cristo, que ha sido preparada para todos. Aunque repetimos, aunque solamente en el conocimiento de Dios sabe quién va a venir en arrepentimiento y quién no va a venir. Ya le dijo el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 11, que la gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres. Pero ahora de forma específica, como decía, cita probablemente a algunos de aquellos que no sean los más preferibles para nosotros, ¿verdad? Dice, orad por los reyes y por los que están en eminencia. Pablo nos lo cita aquí como que estos tienen una necesidad diferente o más urgente que otros. No. Están en la misma tesitura delante de Dios. Necesitan la misma salvación que necesita aquel que no está en una posición de eminencia o de autoridad. Pero es verdad que por su posición, por su forma de actuar, por su vida pública, no sean los más preferibles para orar por ellos, ¿verdad? Se han ganado a pulso los que muchos dicen de ellos. Así que en la oración algunas veces decimos, bueno, voy a orar por esto, pero no voy a orar precisamente por lo que me está pidiendo la palabra. Y el apóstol Pablo está diciendo, pues estos son por los que hay que orar también. Hermanos, nuestra función o gran parte de la realidad que se han ganado todos los que están en autoridad, se la han ganado por sus méritos. Eso no lo vamos a poner ahora en duda, ¿verdad? Por muchos motivos. Pero a lo largo de la historia siempre ha habido motivos para que se hayan ganado este desprecio. Ha habido abuso de la autoridad a lo largo de todos los reinos, ¿verdad? No tienen en cuenta a Dios en ninguna de sus decisiones, ni reyes ni personas que están en eminencia. En muchos casos hemos leído que son personas tiranas, son personas mentirosas, pecan de forma deliberada, además que tienen una repercusión social que nos afecta a todos y cada uno de nosotros, porque lo que están llevando adelante es un liderazgo impío. Eso es conocido por todos. Pero aún así, hermanos, nuestra función, dice el apóstol Pablo, es orar por ellos. Es orar por los reyes, es orar por los que están en eminencia. Necesitan la salvación. No podemos esperar de personas que no tienen a Cristo obrar de otra manera que con una naturaleza caída, que con un corazón impío. Daros cuenta, en el tiempo en el que Pablo estaba escribiendo parte de sus cartas, el emperador que dominaba Roma era precisamente Nerón. ¿Y qué podemos decir de Nerón? Bueno, lo poco que conocemos es malo, todo. Y se ha escrito mucho sobre él, ¿verdad? Un vil, un corrupto, un blasfemo, un implacable malvado que incluso incendió Roma y culpó a los cristianos. Un hombre que mandó matar a muchos cristianos y a otros los mandó a circo que lo impregnaban en brea para alumbrar las calles, y decía el apóstol Pablo, orad por los que nos gobiernan. ¿Qué corazón más apasionado por llevar a las personas a Cristo, independientemente de un currículum tan despreciable como tenían muchos de ellos, ¿verdad? Pero es que a los ojos de Dios, hermanos, todos los pecadores somos iguales. Aunque nuestra repercusión social no sea tan grande. A los ojos de Dios, el pecado hace que todos estemos separados. Por eso Pablo está enfatizando aquí en eso. Todos necesitan ellos especialmente de la oración intercesora y de la predicación del Evangelio. Hermanos, y no oremos para que los quiten de sus posiciones. Señor, te pido que quite a este, porque al que pongan, si no tiene a Cristo, va a seguir igual. Oramos por su salvación. Oramos que alguien pueda caer
o se cruce con él, o al alcance de su mano, como el apóstol Pablo, para que le pueda predicar el Evangelio. Y si aún conociendo al Señor mantiene su puesto y tiene esa vitalidad en su puesto, las cosas deberían de cambiar. Pero para eso necesitan una transformación del corazón. Y el apóstol Pablo está siendo aquí, hermano, nos está llamando a esto, a orar por unos y por otros. No para que los quiten, como digo, sino para que hagan bien las cosas, porque ha sido un corazón transformado. La oración es por la salvación de todas las personas que se arrepientan y que crean en el Evangelio por su bien eterno, no por su bien limitado aquí en la tierra. De hecho, sabemos que Pablo hace énfasis en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 5, en el cual nosotros tenemos que estar sometidos a las autoridades, ¿verdad? Dice, sométate toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación por sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Es una pregunta aquí. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, no en vano él lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Hermanos, estamos llamados a sujetarnos a nuestras autoridades, pero Pablo además añade, oremos por nuestras autoridades. Oremos por su salvación, no para que sean quitados de sus puestos. Toda la historia lleva una contienda con las autoridades, ¿verdad? Siempre que sale una conversación en la que están implicadas, siempre al final se termina regañando. Y aquí, que en España somos muy chillones para todo, todos lo hablamos a voces, por el sur un poco más todavía, no sé si por la calor, que nos calienta la sangre, pero cuando estamos en esas conversaciones en las que estamos hablando de alguna autoridad que está gobernando y de pronto vemos cómo se va crispando el ambiente, cómo se va postrando, hasta un momento que cuando nos damos cuenta estamos incluso implicados en esa oración, iba a decir. Es lo que teníamos que estar. En esa conversación, en vez de estar orando, estamos diciendo, llevas toda la razón. Si es que tenían que, y no vamos a continuar con el qué. Pero a eso no hemos sido llamados. Hemos sido llamados a orar, hermano. ¿Habéis estado alguna vez en alguna conversación sobre estas cosas? Hemos visto cómo se va crispando el ambiente. No es excusa, se lo merece. Todos merecíamos otro tipo de cosas en nuestra vida y sin embargo el Señor ha derramado gracia sobre nosotros y nos ha hecho siervos fieles, ¿verdad? Y eso que vemos la crispación, ¿qué producen las personas? Vemos un ambiente de crispación general, la gente no vive en paz, no vive tranquila, siempre culpando a quien nos gobierna, a las autoridades, no está exento de esa culpa, pero hermano, hace que vivan ajetreados todo momento y sin embargo el apóstol Pablo dice, vivamos quieta y reposadamente orando por ellos porque ese es un testimonio vivo y eficaz de que nos sujetamos a Dios haciendo lo que debemos de hacer. Por eso dice, y esto es bueno. Ese es nuestro testimonio, hermano. Sujetarnos y orar. No quiere decir que estemos de acuerdo con todo, evidentemente, o incluso con una pequeña parte. Pero es que nuestro llamado es a esto. Cuando pienso en esto, digo, hermano, si no oramos como creyentes por estas personas, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a interceder por los reyes o por los que están en eminencia? ¿Quién lo va a hacer si no somos nosotros? Nadie. La conversación es crispación continua. Es enojo y es que parece que todo y cada uno de nosotros, si estuviésemos en esa posición, lo haríamos mejor. O quizá el primer día. El resto seríamos iguales. Ahora, hermano, nadie va a orar por su salvación. Y mirad, el apóstol Pablo se lo recuerda a Tito, en el capítulo 3. Recuerda, me encanta este pasaje porque en Tito 3, capítulo 3, versículo del 1 al 3, está hablando de la condición de toda persona que no tiene a Cristo, ¿verdad? Él está diciendo ahí,
Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros, daros cuenta, y aquí ese nosotros estamos incluidos nosotros también. También éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La misma condición, hermanos, diferente posición, pero con la misma necesidad. Cuando nosotros obramos en obediencia al Señor, como dice el apóstol Pablo, eso nos lleva a vivir quieta y reposadamente, que quiere decir, aún viviendo en esta sociedad, en lo mal que está, viviendo, hermanos, sin entrar, la definición aquí es sin entrar en el disturbio, ni los de fuera, ni de los de dentro. Vivir tranquilos, sabiendo que el Señor, nuestro Dios, tiene el control absoluto de todas las cosas. Nosotros no debemos de ser una amenaza, sino es por otra cosa, que es la predicación del Evangelio. Que ese sea nuestro estandarte, que esa sea nuestra espada, sabiendo que trae salvación. Lo demás queda relegado para otro sector de la ciudadanía. Para nosotros es la oración, hermano, y está sujeto como testimonio de fe. Evidentemente debemos de ser serios moralmente, muy serios. Debemos ser serios espiritualmente. Debemos de tener una conducta y una actitud apropiada. Y eso nos va a dar tranquilidad delante de todas las adversidades que hay. Pero el mandato, en primer lugar, hermano, es oremos. Oremos por esto. Pero hay un segundo elemento. ¿Por qué? Porque tienen una necesidad real. Porque hay una necesidad real. Una necesidad que en parte desconocen. Dice los versículos 3 hasta el 7, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, ¿cuál es el motivo por el que debemos de orar por los perdidos? El apóstol Pablo dice, porque es bueno. Una conciencia noble y sometida a la palabra de Dios, debemos de orar sabiendo que esto es agradable a Dios. Porque esto es bueno delante de Dios. Pero además es lo correcto. Orar por los perdidos es fundamental en el sentido de que aún sin ser plenamente conscientes de su pecado, y esto no lo va a justificar delante de Dios, evidentemente, nosotros por el conocimiento que tenemos de la palabra y el fin que conlleva a las personas que no tienen a Cristo, hay una necesidad que algunas veces se enmascara. Bueno, al final Dios es tan bueno que todos vamos a ir al cielo. Dios es justo y en su justicia lo va a aplicar a todos y al final siempre hay un momento de arrepentimiento y no es así. Y eso lo hemos aprendido por la palabra. Yo no me he criado en un contexto evangélico. El Señor me salvó por su gracia con 23 años, pero hasta ese momento yo pensaba que alguna obra buena iba a ser suficiente como para llevarla como justificación delante de Dios y aprovechándome de esa misericordia y de esa bondad, me dejara entrar por la puerta de atrás. Pero no es así, hermano. No es así y lo conocemos por medio de la Escritura. Nos damos cuenta que cuando oramos por los perdidos es porque realmente hay una necesidad urgente en su vida. Una necesidad que en parte desconocen porque rechazan la verdad, porque en su naturaleza caída está impidiendo que si no hay una obra sobrenatural del Espíritu Santo, vivamos en pecado como tantos años a lo largo de nuestras vidas lo estamos haciendo. Daros cuenta, hay un destino eterno, un destino de juicio, al cual aún
Las personas sin Cristo no son conscientes, pero aún así siguen viviendo la vida desenfrenada. Y oramos en ese sentido, ¿verdad? En esa necesidad. El Señor Jesús oró de esta manera. Y daros cuenta, en la oración que vemos en Juan capítulo 17, versículo 9, nos damos cuenta que Jesús ora al Padre y Él dice, y digo esto para que no veamos una contradicción, porque aquí el Señor está diciendo, no ruego por el mundo. La pregunta sería, ¿se está contradiciendo? Por un lado, Pablo está diciendo que oremos por todos y por otro lado, Jesús está diciendo que no ora por todo el mundo. Bueno, evidentemente no hay una contradicción en la palabra. Cristo aquí está haciendo una oración sacerdotal. Él sabe que está orando porque ni uno de los que le dé el Padre se van a perder. Ni uno tan solo se va a quedar en el camino. ¿Por qué? Porque está orando como sumo sacerdote. Ahora, nosotros, hermanos, no sabemos quién van a ser escogidos ni quién van a ser salvados, por lo tanto, oramos por todo y cada uno de ellos, sabiendo que nosotros no somos ni omniscientes ni somos soberanos, lo cual nos libera, permitidme esta expresión, a solamente limitarnos a orar por lo que está diciendo Dios. Oramos por todo y cada uno de ellos, sabiendo que si Dios obra en su corazón y que cuando obra en su corazón, todos los que Jesús oró al Padre van a venir en arrepentimiento hacia el Hijo. Porque la salvación viene de Dios. Es una obra sobrenatural. Esa fue una oración exclusiva por aquellos que iban a ser salvos. ¿Por qué? Porque los amó, porque lo escogió desde antes de la fundación del mundo, como vemos en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, y vemos en Efesios cómo nos define esto. Ahora, hermanos, nosotros cuando oramos por esta necesidad, lo hacemos como embajadores de Cristo, como un privilegio que nos da. No somos omniscientes, como digo, ni somos soberanos, pero aún no conociendo esto, estamos llamados a orar, porque sí se nos ha dado a conocer la necesidad que cada uno tiene. Hermano, la oración del Señor abarca a todo el mundo, aún sabiendo que no todos iban a ser salvos. Así que vemos cómo más adelante Él ora por la unidad de los creyentes, Él ora para dar testimonio al mundo, como dice en su palabra, para que el que crea que tú me enviaste, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Así que vemos una invitación sincera del Señor en venir en arrepentimiento, porque es conocedor de la necesidad. Una oración de buena fe y de salvación. Hermano, y es como dice el apóstol Pablo, y esto es bueno y agradable delante de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. ¿Por qué? Lo responde el pasaje. Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nos piden orar, no averiguar quién va a venir en arrepentimiento. No indagar a ver cómo es el corazón. Nos pide orar, porque aquel que el Señor va a salvar, sin duda alguna, va a ser salvado por medio de la obra de Cristo. Y eso es lo que estamos siendo llamados, hermanos. Y es una liberación, porque hay personas que cuando predican el Evangelio y alguien no responde a la primera, se viene con una carga de, ay, no he sido lo suficientemente convincente. No, hermano, el corazón está muerto. Necesita una obra sobrenatural. Cuando nosotros oramos y predicamos, dejamos el trabajo de Dios, que es mucho más excelente que todo trabajo que hagamos. Solamente debemos de ser fieles a la oración y a la predicación del Evangelio con todo su contenido, sin ningún temor de decir la verdad, sin camuflar la palabra pecado para que parezca que es menos ofensiva. No, hermanos, con toda la realidad. ¿Por qué? Porque hay una necesidad urgente en hacer esto. ¿Por qué rechaza las personas a Cristo? Si Dios es misericordioso, si Dios es bueno, si Dios es lento para la ira, si es grande en misericordia, si es bueno para con todos, si su misericordia es para siempre, como dice el Salmo 125, porque le agrada que oremos y que prediquemos el mensaje del Evangelio. Y continúa diciendo, porque hay un solo Dios, un único Dios, que puede llevar a cabo su obra en su plan perfecto de salvación. Y daros cuenta, hermano, en un contexto politeísta,
era complicado decir estas cosas. Algunas veces decimos, es que si alza la voz aquí conforme está, pues el apóstol Pablo no era miedoso, iba a decir otra expresión, pero suena peor, pero no era miedoso, ¿verdad? Era complicado decir esto, pero era decir la verdad. Era decir que solamente hay un solo Dios verdadero, un solo Dios que quiere salvar y es el cual, por medio de Cristo, puede llevarnos la redención de nuestros pecados por medio de la cruz del Calvario. Ante esta necesidad que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Probablemente si no tiene a Cristo esto lo haya escuchado en muchas ocasiones. Pero es que el otro mensaje que hay, es que para llegar a Cristo hay varios caminos. Mentira. Y mentira gorda, como le decimos a nuestro hijo, ¿verdad? Solamente hay un mediador. Y sabemos que es un mediador. Un mediador es aquel que va a intervenir en una situación de conflicto entre alguien que está enemistado. En este caso estamos enemistados con Dios Padre por causa de nuestro pecado. Así que solamente hay un mediador, que ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, ante un solo Dios, que es el que juzga todos los pecados, y es por medio de Cristo que puede redimir y perdonar, aceptando, como hemos cantado, ¿verdad? Aceptando ese sacrificio perfecto, esa sangre que limpia de todo pecado. Y mi pregunta, hermano y amigo, en esta mañana, ¿es esta tu situación? Porque para los creyentes que estamos aquí, estamos siendo llamados a orar, pero si no tienes a Cristo, ¿es esta tu situación? ¿Estás buscando quizá otro camino? ¿No eres consciente de la necesidad, y insisto en esto, de la necesidad tan urgente que tienes de entender que en un estado de naturaleza caída la eternidad va a ser separada de Dios por siempre? Porque si esta es tu situación, esta es la peor situación en la cual vas a estar nunca. Hermano y amigo, la peor situación en la que un hombre y una mujer pueda estar no es que te falte el trabajo, que es mala. No es que tengamos problemas familiares, que en muchos casos son malos. No es que veo muchos jóvenes, los estudios, la carrera, que a todos se nos hace bola, ¿verdad? Como se suele decir, ¡ay, qué problemón tengo! El peor problema es estar sin Cristo, por encima de cualquier situación. Todos hemos pasado por muchas situaciones difíciles y no las hemos canalizado de la misma manera teniendo a Cristo que sin tenerlo. Y eso ayuda. Pero la culminación final es si pasamos a muerte sin tener a Cristo. Esa es la situación más desastrosa, por encima de cualquier otra. Y es lo que está diciendo aquí. El apóstol Pablo está diciendo, esperando cada día, parafraseo, esperando cada día a morir sin sentido, esperando un día con otro que llegue, que no sabemos cuándo ni en qué momento, para pasar un destino eterno sin Cristo. Si la historia quedara aquí sería trágico y dramático, más que todo lo trágico y dramático que está pasando alrededor del mundo. Pero daros cuenta del versículo 6. Y esto es muy importante. Fíjate en esto. Él se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Si esta es tu situación, cuando nosotros venimos en arrepentimiento por medio de la predicación del Evangelio, lo que recordamos es que Cristo pagó en la cruz tu culpa. Que Cristo compró en la cruz la libertad del pecado. Que Él llevó todas y cada una de nuestras deudas que quedaron canceladas al ser derramada su sangre en la cruz del Calvario de por vida. Que Él en el día de hoy quiere salvarte. Y quiere salvarte de la perdición eterna por medio de la obra de Cristo. Y no hay más camino. El único camino es quitar nuestro orgullo, entender nuestra naturaleza caída, suplicar al Señor perdón por nuestros pecados, entregarnos a Él y recibir una nueva vida. Así el Señor salva. Y eso fue el precio en la cruz del Calvario, como hemos cantado.
Y esa es la necesidad más urgente. Y hermanos, por eso debemos de orar cada día. Porque las personas vengan en arrepentimiento. Y mirad, este es el mejor testimonio que se está diciendo que se pueda dar. Este es el mejor testimonio que podamos escuchar en toda nuestra vida. El testimonio de Cristo. Y mira que hemos escuchado testimonio, ¿verdad? Y de personas que han estado en lo más profundo, en lo más terrorífico del mundo, haciendo las cosas más atroces y son llamativas. Pero si es que el mejor testimonio lo tenemos en Cristo, que siendo santo, que siendo Dios, que siendo el único que no tenía pecado, viene a la tierra a una humanidad caída y paga en la cruz del Calvario con su vida por cada uno de nosotros. ¿Hay algún testimonio mejor que este? Que el Dios hecho hombre ocupase mi lugar. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por esa gracia y esa misericordia. Y oramos porque hoy sabemos que la sangre de Cristo sigue teniendo el mismo poder de salvación. Lo haga para traer arrepentimiento y comenzar una vida con problemas. Con problemas. Pero lo peor queda cancelado. Y peleando la buena batalla en la fe de Dios. Y el apóstol Pablo termina, hermano, con una actitud. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener a proclamar el Evangelio? ¿Cuál es la actitud? Hay que orar con una actitud santa y correcta. El apóstol Pablo tenía muy claro, este punto es más corto, hermano, tenía muy claro que él había sido constituido predicador y apóstol, como dice, y enfatiza, digo verdad en Cristo, no miento. O sea, todos estos que han estado distorsionando la iglesia de Éfeso, todos estos que han venido con palabrería, alterando, y las consecuencias se están viendo. Yo soy una persona que ha sido llamada por el mismo Señor Jesucristo, encomendada a predicar el Evangelio, cumpliendo con su promesa, tanto a judíos como a gentiles. El Evangelio está abierto para todo el mundo, sin excepción de personas. Dice que es maestro de los gentiles en fe y verdad y enfatiza de nuevo en el versículo 8, quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. En primer lugar, Pablo tiene muy claro el propósito al cual Dios lo ha llamado. Y mirad, hermano, aunque esto sea una verdad principal para Pablo, que él está transmitiendo a su fiel hijo Timoteo para que cumpla con la función, probablemente Timoteo aquí, como no ha pasado en muchas etapas de nuestra vida, estaba el pobre pasándolo mal y estaba desquebrajado y lo está animando porque él mismo había sufrido en sus propias carnes las consecuencias de predicar el Evangelio y le está levantando al ánimo. Hay una verdad general para cada uno de nosotros. Aunque tu don no sea el don de la predicación de la palabra como varón o de cualquier otra cosa, todos estamos llamados ¿a qué? A predicar el Evangelio a toda persona. Nos basta con conocer a Cristo, con conocer el Evangelio y cumplir con nuestra función. Pero Pablo, de forma más enfática, está reconociendo que Dios me ha llamado por esto, por tanto, no puedo eludir esta responsabilidad porque en juego está la encomendación que Dios me ha dado. Es el énfasis que está haciendo. Él lo había constituido predicador y apóstol. Hoy, hermanos, tenemos las redes sociales que un mensaje corre a velocidad del trueno, pero en aquellos tiempos era una persona que se ponía en una posición, quizá en alto o en bajo, da igual, pero proclamaba públicamente en las plazas. Y todos estamos llamados a hacerlo de forma fiel, aunque alguien, por el regalo de don de Dios, lo haga de una forma especial, desde un púlpito. Pero nadie está exento en esto. No estamos ninguno excluidos. Y Pablo está diciendo, y esto es verdad, y es verdad en Cristo. Y es verdad en Cristo. Él era un verdadero maestro. Él era un hombre apasionado por predicarle a los gentiles. Él ponía en evidencia una vez más la controversia judía hacia solamente extender la ley mosaica para cumplirla y alcanzar la salvación, lo cual era algo imposible. Sin embargo, vemos aquí que Él quiere que se ore también por aquellos que proclaman el Evangelio. Y de una forma muy resumida, hermano, lo que está diciendo es que nuestras vidas, está hablando de levantar manos santas, ¿verdad? Bueno, yo algunas veces me emociono mucho cantando y no es que haga muchos aspavientos, pero parece que mi mano se mueve sola. No estoy recibiendo ningún poder especial.
soy un apasionado por la adoración. No en ese momento nada, pero más que una posición a la hora de orar, de hecho cuando he hablado de esto con muchos hermanos me dicen, Domi, yo oro cuando barro, oro cuando cocino, oro cuando voy al trabajo, oro cuando voy al coche, oro casi todos los días estoy orando. Pero hay una frase, creo que era de Lutero, aparta el tiempo único y exclusivo para orar. Y está bien que luego oremos por todo lo otro. Y podemos orar de muchas formas. Y aquí no está haciendo énfasis especial en una posición en concreto. Podemos orar de rodillas y podemos orar de todas las maneras porque estamos hablando del Señor. Pero aquí el énfasis es llevar una vida apropiada, una vida que corresponda realmente a lo que después vamos a estar proclamando. Dice un autor que aquí significa, las manos están significando las acciones de la vida. Pero lo que realmente, hermano, tiene que acompañar nuestro testimonio y nuestro ministerio es una vida de santidad consagrada a Cristo. Esa es la actitud. La actitud es más una actitud interna que una actitud externa. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que hagamos oraciones en todo lugar. Que tengamos una actitud en todo lugar de saber que estamos comprometidos con nuestra santidad, con nuestra santificación progresiva, de ser honestos y fieles a la palabra, porque debemos de orar por aquellos que predican el Evangelio. Y es más, nuestra proclamación del Evangelio debe de ir acompañada de una vida piadosa. Esa es la actitud, hermano. Más que una actitud posicional, una actitud de corazón. Así que estamos llamados a esto, hermano. A encabezar la oración, los hombres, está hablando de la reunión general, ¿verdad? De orar los varones, de dirigir, como tenemos nuestras reuniones de oración, al resto de la congregación por medio de la oración sacrificial, por medio de una oración que sabemos que va a dar un resultado cuando Dios quiera, como quiera, en su soberanía y en su omnisciencia. Este es el requisito de una oración eficaz. Y a esto estamos llamados, hermanos. La oración más eficaz que ha traído a salvación a todos los hombres que son salvos y va a traer es la oración del Señor Jesús. Recordamos esa escena en Lucas cuando Él dijo, Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Y el Señor estaba pidiendo una petición sincera, ¿verdad? Y de esa misma manera, hermanos, nosotros debemos de orar por los perdidos. Y debemos de predicar el Evangelio, llevando vidas piadosas, vidas santas. Hemos visto 3 elementos. Tenemos un mandato amoroso, hermano, a orar por los pecadores. Hay una necesidad urgente que el pecador necesita de orar por ellos, pero hay también una actitud al orar por aquellos que proclaman la palabra del Señor, el Evangelio, que va acompañada con una vida piadosa. Llevemos esto adelante, hermano. Oremos con pasión. Hay un ejercicio en el certificado que hace evidencia de que carecemos de la oración y uno de los ejercicios es orar y confirmar. No voy a descubrir secretos, pero oremos, hermano. Que sea lo primero que hagamos. Oremos. Pongámonos delante del Señor y supliquemos y hagamos rogativas y todo diciendo, y gracias, Señor, gracias, porque tú eres el único soberano que trae salvación. Permitidme orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque una vez más, Señor, penetra en nuestro corazón para mostrarnos que si estamos aquí y estamos predicando y estamos sirviendo en cualquiera de las maneras que podamos hacerlo, Señor, es porque tú has tenido gracia con nosotros al salvarnos. Y hemos recibido, Señor, la salvación por medio de Cristo, también con mucho riego de oración, por muchos hermanos y hermanas fieles que su ministerio ha sido orar. Vemos el ejemplo de Cristo, vemos el ejemplo de Pablo, pero queremos ser fieles imitadores, Señor. Y queremos orar cada día por aquellas personas que están perdidas.
por aquellos que aún no han venido en arrepentimiento. Y aquí si hay alguno hoy, Señor, como decía nuestro hermano, que no sea la elocuencia de la palabra, que uno hace el esfuerzo que puede, sino, Señor, el poder que tiene tu palabra para traer arrepentimiento. Oramos que eso sea un hábito en nuestra vida en el que nos gocemos de hablar contigo. Pero también, Señor, que vivamos vidas dignas del Evangelio que hemos recibido. Y especialmente oramos, Señor, que si alguien hoy aquí no ha dado ese paso, Señor, venga en arrepentimiento y sea salvado por ti. Sigue bendiciéndonos en este día, Padre. Gracias por lo que implica, por lo que conlleva y por la comunión que podemos tener los unos con los otros. Oro por Ever, por la congregación, por los hermanos, Señor, que tú sigas edificando este punto de testimonio, esta iglesia, para que más personas vengan en arrepentimiento. Y todo, Señor, para darte gloria a ti, porque eres el único que merece toda la gloria y toda la alabanza. En Cristo Jesús esto oramos. Amén, Señor.